y que puedan consultarlo quienes no pueden estar en la sesión presencial. Y voy a compartirles pantalla para que veamos las instrucciones de los mínimos comunes. Entonces, hasta este momento, chicos, hemos trabajado con el análisis semántico, reconociendo los significados que hay, digamos, añadidos o que están impregnados en los relojes de cronógrafo. Con los ejes lo que hicimos fue entonces homogeneizar la muestra para seleccionar un cuadrante y facilitar de esta manera el estudio, y también para poder ubicar, digamos, significados que se encuentran solamente dentro de ese cuadrante. Además de eso, la semana pasada trabajaron con el reconocimiento de las categorías de estudio, las categorías de tipo sintáctico, para poder entender cuál es el sintagma. Esta semana nos toca entonces definir cuál es el paradigma. Según lo que vimos la semana pasada con los muñequitos de Lego, si recuerdan, el sintagma quedaba formado por la estructura de las unidades funcionales, dícese de categorías, que en el caso de los muñequitos de Lego era como cabeza, tórax, pies, base, accesorios, etc. De esta misma manera, entonces el reloj queda configurado por los cronógrafos, las agujas, los índices, el bisel, la caja, las correas, las abrazaderas de las correas, las coronas y pulsadores. Y dependiendo del cuadrante que ustedes seleccionaran, podríamos tener más categorías. Sin embargo, digamos que esas podrían ser las categorías comunes que comparten todos los relojes que son de cronógrafo. Ahora, ¿qué nos toca? Bueno, esa primera parte que hicimos fue descubrir las relaciones paradigmáticas, es definir, por así decirlo, la composición desde el punto de vista de las formas y de las categorías que tiene el reloj de cronógrafo. Esta semana nos corresponde ver para cada una de esas categorías cuáles son las posibilidades de sustitución, ¿ok? Como teníamos la semana pasada con los muñequitos de Lego, es decir, cualquiera de los cuerpos le puede servir a cualquiera de los muñequitos, pero la gráfica del cuerpo y la identidad propia que tiene cada uno de los cuerpos afecta el significado final, es decir, si armamos 3 muñequitos con cuerpos que son de diferente personalidad, por así decirlo, al final tenemos un muñequito que es reconocible, pero cuya identidad no es clara. Lo mismo pasa con el reloj de cronógrafo. Cada una de sus partes, entonces, puede tener una serie de posibilidades de cambio. Pero esas posibilidades de cambio no son infinitas, siempre son un rango de posibilidades. Ahora nos toca estudiar esta semana cuáles son las posibilidades de cambio para cada una de las partes, perdón, de las categorías que ustedes identificaron dentro del inventario de categorías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer esta semana? Clarificar cuál es la estructura que define el lenguaje comercial. Y en este caso, entonces, entender o comprender cuáles son las diferentes características que puede tener cada una de las categorías del reloj de cronógrafo. Paso número 1, seleccionar una muestra del vocabulario visual que será empleada para realizar el análisis sintáctico. Esta muestra puede o no formar parte de un análisis semántico hecho con anterioridad. Ese paso entonces es común, digamos, a cualquiera de las técnicas del análisis perceptual, ¿ok? Segundo, a partir de la muestra, definir cuáles son las categorías dentro del contenido que se repite en la mayoría de los ejemplos. Las categorías contienen los mínimos comunes presentes dentro del vocabulario visual. Estas características pueden ser color, tamaño relativo, forma, tipos de letra, etc. Si realizó un inventario de categorías anteriormente, puede utilizar la información para facilitar la generación del análisis sintáctico. O sea, este paso 2 básicamente es haga el inventario de categorías. El primero es seleccione el vocabulario visual, ¿okay? Que puede o no provenir de unos ejes semánticos. El segundo es haga inventario de categorías. Una vez que tiene identificadas las categorías, podemos continuar. Paso 3, identificar cuáles son las características presentes dentro de cada una de las categorías que deben ser incluidas en el análisis. Entonces, si tenemos una categoría que se llama agujas, lo primero que tenemos que hacer es buscar dentro del vocabulario visual cuáles son las características que tienen las agujas para empezar a hacer primero esa catalogación. Características como qué, como de si hay diferentes colores, el color va a ser una de esas características. Si hay de diferentes tamaños, entonces esa va a ser otra característica. Si hay algunas que brillan en la oscuridad y otras que no, entonces probablemente eso también es una característica que hay que estudiar, si brillan o no en la oscuridad. Y así sucesivamente para cada una de las partes. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la correa. Si hay de diferentes colores, entonces
color va a ser una característica a estudiar. Si hay de diferentes materiales, material va a ser una característica a estudiar. Si hay de diferentes diseños superficiales o decoración, entonces probablemente esa también es una característica que hay que estudiar. Entonces, para cada categoría hay que ver primero cuáles son, digamos, las posibles características y definir, punto 4, si es pertinente para las características presentes, cuál es la importancia relativa que tiene respecto del total. Es decir, hay algunas cosas que es muy importante entenderlas en términos de importancia relativa, porque el hecho de que se repitan en mayor o en menor grado puede implicar también, entonces, una condición necesaria. Por ejemplo, en el caso de los televisores o de las pantallas planas, frecuentemente son de color negro. De hecho, tan frecuentemente que parte de la imagen, digamos, esperable de una pantalla es de color negro o muy oscuro. Por tanto, es bueno definir el porcentaje de presencia de ese color, si no es un 100%, por ejemplo, para poder saber, número 1, si es absolutamente necesario conservarlo. Número 2, si hay posibilidades de cambiarlo. Y número 3, si hay posibilidades de cambiarlo, por cuáles colores sí se puede cambiar. Porque fijo, van a haber colores en los que no se puede producir en una pantalla. Quinto, estudiar si existen relaciones entre las características identificadas. Desear así clarificar cuáles son esas relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser que haya dos, por ejemplo, categorías que compartan información, lo cual podría ser usual, por ejemplo, entre la correa y la caja del reloj. La caja, si la correa es de metal, por ejemplo, normalmente la caja también lo es, y ambos son del mismo color o del mismo metal. Ahí hay una relación, cosa que no sucede cuando la correa es de cuero. Cuando la correa es de cuero, entonces se dan otras condiciones. Sin embargo, el paso 5 se da hasta que uno tiene ya identificadas todas las características. Paso 6, aclarar cuál es la estructura que define la gramática visual del objeto estudiado. Para ello se debe cruzar la información identificada en el análisis sintáctico con la información obtenida en el inventario de contenidos. Bueno, en realidad análisis sintáctico, aquí hay un problema de redacción, no debería decir análisis sintáctico, sino más bien de los mínimos comunes con el inventario de contenidos. Igual no debería ser inventario de contenidos, sino de categorías. Entonces me voy a encargar de corregir eso. Vamos a poner una anotación aquí de una vez. Séptimo, redactar conclusiones basadas en el anterior análisis, sintetizar la información en un documento. A partir entonces de lo que se encuentre como mínimos comunes, entonces se redactan conclusiones. ¿Qué tipo de conclusiones? Depende de lo que encontremos. Por ejemplo, si en el mundo de los relojes solamente se utilizan colores neutros, esa va a ser una conclusión. Es decir, uno podría concluir que la gama de colores es amplia, pero que tienen como un denominador que todos son neutros. Si, por ejemplo, encontramos más bien que la gama de colores es limitada y se limita, por decir algo, a 3 matices, entonces podríamos hablar de eso, que la gama de colores se limita a los matices tal, 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 tal. Y si hay asuntos, digamos, relacionados con luminosidad o con saturación, pues también hay que mencionarlos en esta parte. Si los materiales son frecuentes, es parte de las conclusiones. Si los materiales pueden ser diferentes, es parte de las conclusiones. Todo va a depender entonces de cuál es la información que estamos encontrando en en los mínimos comunes, en la relación de mínimos comunes con el inventario de categorías. Entonces, estas relaciones podrían ser incluyentes, lo cual quiere decir que incluyen varias categorías a la vez. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace un rato de la relación entre la caja y la correa cuando son de metal, básicamente son del mismo metal, por tanto son del mismo color. Entonces, en ese caso estamos incluyendo una característica que está presente en dos categorías, como podrían ser 100% individuales. Entonces puede ser que se encuentren, no sé, asuntos propios del índice que solamente le pertenecen a él. Por ejemplo, que los índices pueden estar formados por líneas, y si no me equivoco son el único elemento dentro del reloj que puede estar formado solamente por una línea. Entonces, la idea con todo esto es que tengamos la categoría, tengamos de este lado las características que tiene esa categoría, y después para cada característica identificada, la paleta de opciones. ¿Para qué me sirve eso a mí como diseñador? Número 1,
para saber cuáles son, digamos, las características físicas que debe tener un reloj para poder ser diseñado. De manera que yo ya sepa cuál es el rango de colores, por ejemplo, y que cuando tenga que asignar el color, que es uno de los grandes dolores de cabeza que vivimos más los diseñadores al generar un producto, pues tengamos idea de cuál es la gama. Y con esto entonces podamos tomar decisiones también arriesgadas, porque no se trata de solamente repetir lo que ya existe, sino de conocerlo para poder también mejorarlo. De manera que si vemos posibilidades de innovar a través de la aplicación de un color que no está dentro de la paleta, eso se convierta en un riesgo calculado, es decir, que no sea completamente aleatorio y que no tengamos certeza de qué va a suceder, sino más bien que podamos medir cuáles podrían ser los posibles efectos de utilizar un color X que no forma parte de la paleta. Número 2, eso nos ayuda, nos ayuda a mantener los significados correctos. ¿Por qué motivo? Porque los significados provienen de la percepción de las formas y de las características. Todo lo que identificamos en el análisis semántico se transmite, se emite, debido a la relación que tiene cada una de las categorías con las características propias de cada una de ellas. Por tanto, si tenemos claro cuáles son las características, si tenemos claro cuáles son las categorías, si tenemos claro cómo se compone el reloj, al hacer un diseño nuevo podemos mantener esos significados o agregar nuevos dependiendo de qué tipo de estudio estamos haciendo. En nuestro caso, lo deseable o lo que estamos haciendo es mantener los mismos significados. Por tanto, facilita mucho la toma de decisiones en cuanto a la composición del objeto. Y tener toda esa claridad, por supuesto, les hace manejar muy bien el problema perceptual, de manera que se integre de una manera más natural, más fluida y más clara con el componente funcional y con el componente de uso, para que el resultado final tenga un equilibrio entre las tres funciones. Si es que tiene que tenerlo, porque claramente hay proyectos que van a tener un alto peso en el diseño, en la función, por ejemplo, de uso, otros lo van a tener más bien en la parte funcional y otros lo van a tener en la parte perceptual. Si uno va a diseñar algo que está destinado, por ejemplo, a ser simbólico y decorativo, entonces probablemente la parte funcional y la parte de uso no quede no tenga tanto peso en la toma de decisiones como si la parte perceptual. De la misma manera que si necesitamos algo que es instrumental médico, como es el caso de la jeringa, la parte funcional es importantísima porque de eso dependen vidas. Y probablemente en un segundo lugar está la parte de uso. Y en un tercer lugar, en un último lugar, está el apartado perceptual. Porque la parte funcional va a tener siempre, digamos, prioridad en este caso. Chicos, ¿dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Demás? ¿No? ¿Hay alguien despierto del otro lado? No, yo creo que no, profe, podríamos seguir. Perfecto. Sí. ¿Sí van entendiendo? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Perfecto, eso me alegra muchísimo. Vean, entonces, lo que sigue. Bueno, perdón, en la plantilla. Se los voy a mostrar primero en la plantilla porque yo voy a hacerles un cambio de pantalla. En la plantilla tenemos entonces este diagrama que, si se dan cuenta, es como un mapa mental. Entonces la idea es que tengamos aquí categoría. Supongamos que la categoría es la correa, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos al vocabulario visual, o sea, a las imágenes, para ver las diferentes características que puede tener la correa, qué variaciones tiene. Y entonces nos damos cuenta que la longitud es una, que la textura es otra, que el color es otro, que el ancho puede ser también algo que está variando constantemente, y así sucesivamente. Entonces vamos poniendo en cada una de estas casillas esas posibles características, ¿ok?, que estamos identificando dentro de la categoría correo, ¿ok? Ahora, supongamos que aquí como primer característica tenemos color. No basta con decir que el color es una de las características que varía. Ahora hay que definir cuál es la paleta de colores entonces, ¿ok? Y entonces aquí yo tendría que poner los colores presentes
dentro de las diferentes fajillas dentro del vocabulario visual. Una vez que tengo todos estos colores, entonces de ahí yo puedo sacar conclusiones, porque ahí me puedo dar cuenta, por ejemplo, qué porcentajes son claros, qué porcentajes son oscuros, qué cantidad de matices tengo presentes, cuál es su luminosidad, cuál es su saturación, y a partir de eso sacar conclusiones. También puedo sacar correlaciones con respecto a color y material. Porque, por ejemplo, yo podría tener aquí característica material, ¿ok? Y tener únicamente 2 materiales o 3 materiales, por decir algo, cuero, plástico y metal. Y después resulta que a partir de ellos hay una separación por colores, porque los que son de cuero presentan una gama limitada, los que son de metal presentan otra gama limitada y los que son de plástico presentan otra gama. Entonces, puede ser que yo necesite extender esto un poco más. Sin embargo, esto yo no lo sé al principio, yo solo lo sé hasta que lo empiezo a hacer y empiezo a notar que existen de verdad esas correlaciones, ¿ok? Que eso tiene que ver con esta instrucción que dice estudiar si existen relaciones entre las características identificadas. Entonces sí podría existir una correlación, por ejemplo, entre color y material, que es perfectamente posible por lo evidente, cada material puede tener colores diferentes y texturas diferentes y así. Sin embargo, de eso nos damos cuenta hasta que recogemos toda esta información. Por eso, lo primero que se hace es definir las características y después buscar las correlaciones. Una vez que yo busco las correlaciones, la forma de este mapa, por supuesto, va a cambiar, porque va a buscar más bien ordenarse en función de esas correlaciones. ¿Entienden bien esta parte, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, digamos. Ok, digamos. Profe, a mí Ok, no me quedó muy claro lo de correlaciones. Lo de correlaciones, ok. Ya vamos a entrarle a eso con un ejemplo. Es decir, la idea es cambiar de pantalla ahora para ir al programa de dibujo y trabajar una de las categorías con unos 4 o 5 relojes que tengo aquí de ejemplo. Entonces, ahí podemos ver el tema de las correlaciones. ¿Te parece? Ok, perfecto. Perfecto. ¿Algo más, chicos? No más. ¿Vamos bien entonces? Sí, creo que ¿Sí? vamos bien. Entonces, la categoría que ya la sacamos en la tarea pasada, luego características empezamos a identificar, ya sea por matriz, ya sea por material, ya sea por lo que encontremos. Y después en características de características, digamos, otra subdivisión, si es que hay. Estoy en lo correcto. Exacto, digamos, categoría podría ser entonces correr. Característica podría ser material. ¿Ok? Y entonces, lo que seguiría después de material, es decir, ¿qué materiales existen? Plástico, lo que lleva en sus cuadritos. Plástico, metal y cuero, por decir algo. Ahora, segunda característica que identificamos, color. ¿Ok? Y ya que identificamos color, lo que va aquí es decir cuáles colores están presentes. Y todo lo relacionado al color, me explico, porque el color tiene matiz, luminosidad, saturación. Esas son 3 cosas entonces que hay que registrar de este lado, porque pertenecen a la categoría color. Después, en la correa entonces encontramos también ancho, ¿ok? Entonces aquí está ancho. Y aquí entonces anotamos las características relacionadas con el ancho. Y así sucesivamente, o categoría tamaño, más bien podría ser, porque podríamos tener categoría tamaño y entonces tener aquí ancho y longitud. Así sucesivamente vamos con cada una de estas categorías, viendo cuáles son las características y después determinando puntualmente cuáles son las posibilidades para cada característica. Ok, listo. Ya comprendí, listo. Pero era nada más así como para... No, perfecto. Esto, chicos, se puede hacer muy bien, mucho más fácilmente con un programa para mapas mentales, ¿ok? Porque les permite ordenar la información, digamos, de una. Voy a hacer el cambio de pantalla entonces. Listo. Y entonces tengo aquí, digamos, el dibujo que estuvimos trabajando la semana pasada con el inventario. Ok, supongamos entonces que lo que vamos a analizar, para hacerlo un poco más sencillo, es la carátula. Ok, no los índices, sino la carátula.
a definir la carátula como el fondo del reloj. Para el análisis, entonces, vamos a contar con los siguientes relojes. Ya se los voy a mostrar. Ok, ¿los pueden ver, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Yo lo puse en pantalla completa y algunas veces cuando se pone en pantalla completa no se muestra. Ok, ¿qué características diferentes ven en la carátula? El color, El color, muy bien. ¿Qué más? La La forma. forma. ¿A qué se refieren con forma? Porque todas son redondas. Bueno, yo vi una cuadrada. Estamos hablando de la carátula, no del marco. Carátula es esto. Ujú. El fondo donde están las agujas, ¿cómo se llama? Los índices y los cronógrafos. No estamos hablando de la caja del reloj, que es lo que contiene, ¿ok? Además del color, ¿qué otra característica tiene? Profe, que tenga como una grada, como textura, o no sé si eso será. Sí, ya te entendí cómo es. Vamos a ver, ¿te referís como a este azul que tiene como un bisel? A este. No, el de abajo, como en la carátula, en el centro, tiene como una. Ajá, yo creo que ese sí, sí, correcto. Sí, si te das cuenta, está haciendo correcto. Este otro también tiene como un biselito. Ajá, Y sí, aquí de este exacto. lado también lo tiene. Entonces, sí podríamos considerar eso. ¿Cómo podríamos bautizar la categoría? Yo no sé si entraría como en textura, o textura es como otra parte. No, O textura es otra cosa, porque la textura relieve. es un elemento. Relieve podría ser muy bien. Relieve suena. ¿Qué otra característica diferente tiene? La textura. ¿A qué te referís con textura? Creo que cuando hizo más grande el azul que está arriba, yo le vi Es- como ajá, Ajá. como unas líneas ahí. Y creo que hay otros también que a veces tienen esas cosillas. ¿Qué otra característica tenemos? Podríamos estudiar. cantidad de elementos o no. Sí, sí, podría ser. ¿Qué otra característica podríamos ver acá? Permiso, voy a ajustar un poco mejor los tamaños. Profe, la distribución de los elementos está Lo en que la pasa carátula. es que la distribución de los elementos está dado por el inventario de contenidos, ¿te acordás? Ah, ok, sí. ¿Ok? En el inventario de contenidos ya tenemos la relación sintagmática, que es la distribución de cosas dentro de la carátula. Ahora lo que estamos es buscando las características por categoría. Y vean, cuando en el caso anterior me dijeron cantidad de elementos, yo lo dudé. ¿Por qué motivo lo dudé? Porque aquí empezamos a mezclar información que no tiene que ser mezclada, estamos viendo solo el fondo.
¿Ok? No se está hablando de los elementos que están encima. ¿Por qué lo dudé? Porque los elementos que están encima son categorías diferentes. Debido a eso, entonces, me hace pensar si será o no será prudente meterlo dentro del estudio. Por el momento está aquí anotado, porque podría ser que sí, pero eso no lo sé hasta que no lo termine, me explico, hasta que no vaya avanzando. Esto que vamos a ver, que acaban de ver, es frecuente, es un error frecuente dentro de la determinación de mínimos comunes, que se utilizan las categorías como si fueran también mínimos comunes, y no lo son, son categorías aparte. Después vamos a estudiar entonces cómo son los índices, cómo son los cronógrafos, cómo son las agujas, cómo es el bisel, cómo es la caja, cómo son las abrazaderas, y así sucesivamente para cada una de las categorías que ustedes identificaron. Profe, ¿Sí? el loguito de la marca contaría como parte de la carátula. ¿Cómo? El ¿Qué? loguito de la marca del reloj contaría como parte de la carátula. No, porque es una categoría. Ah, ok. Ok. Eso es algo que deben tener claro en este momento. Las categorías van por aparte. Se estudian por aparte, no se estudian juntas. Es decir, una categoría no es una característica de otra. Tienen independencia cada una de ellas, por eso son categorías. Ok, entonces, en este caso es literalmente esto que tenemos acá. Perdón, voy a mostrarles. Tenemos el reloj, pero ahora lo que estamos estudiando es cada pieza por aparte. Ok, entonces, una vez que lo desarmé, ¿qué tiene la carátula? Nada más que carátula, por tanto, ¿qué tengo que ver? Solamente la carátula. ¿Ok? Como ella aquí no está conteniendo los cronógrafos, porque los cronógrafos van aparte porque son otra categoría, entonces no tenemos que estudiar la carátula como si tuviera los cronógrafos, sino de ella solo tenemos que ver las propiedades que le pertenecen íntimamente a ella. De esta manera, cuando yo vuelvo a armar el reloj, ya tengo cada una de las categorías con sus respectivas características identificadas, sin hacer mezclas entre cada una de ellas. Perdón, vamos. Aquí entonces, ¿sí? Una consulta. Decime. Digamos, esto es con todos los relojes, ¿verdad? No solo con el cuadrante elegido, o es solo con el cuadrante elegido. Vamos a ver, ¿de dónde provienen los significados que elegiste vos para hacer para tu proyecto? ¿De dónde proviene la frase semántica? Del cuadrante elegido. Entonces, ¿cuáles relojes hay que estudiar para conservar la frase semántica? Los del cuadrante. Listo, esa es la lógica, ¿ves? O sea, no es que no se puedan estudiar todos los del análisis semántico, es decir, sí se puede. Lo que pasa es que si al final íbamos a estudiarlos todos, ¿para qué hicimos el análisis semántico? Ok, perfecto, profe. Ah, para que se note otra vez la relación secuencial, ve, hacemos el análisis semántico precisamente porque queremos reconocer una línea estética específica hacia dónde se va a orientar el proyecto. ¿Ok? Esa línea queda aclarada a través de la frase semántica. ¿Ok? Una vez que yo selecciono el cuadrante, me olvido de todos los demás para avanzar en el estudio. ¿Ok? Puede ser que lo necesite como una referencia, ¿verdad? Pero eso sucede muy pocas veces. Normalmente solo se van a estudiar los del cuadrante. Por eso yo les insistí tanto en que fueran al menos 10 relojes, porque menos de 10 empiezan a ser muy poquitos para poder hacer el resto del trabajo que hay que hacer. Se puede hacer con la totalidad de los ejemplos que tenemos en el vocabulario visual, pero las conclusiones no nos van a dar luz acerca de una frase semántica específica, porque estamos estudiando muchos relojes con muchos significados diferentes.
Cuando utilizamos el cuadrante, en cambio, tenemos ya homogenizada la muestra, ya tenemos claro cuáles son los mensajes que emite, y lo que vamos a hacer en adelante es buscar las características que ayudan a emitir dichos mensajes. Ok, Entonces, perfecto, profe. ok. Tenemos color, tenemos relieve. Uy. Profe, una pregunta. ¿Cómo hacemos esto que estamos haciendo con las categorías? Como por ejemplo, en mi grupo hemos puesto la categoría agujeros de la correa. Si no se ven. Ok, en ese caso, entonces, dentro del trabajo especifican eso. O, plan B, hagan una búsqueda selectiva de relojes que tengan abierto el, ¿cómo se llama? Que estén desplegados. Y a partir de ello, entonces, definan cómo son los agujeros. Ahora, con los agujeros va a existir una, digamos, no es exactamente un caso de excepción, pero sí hay una justificante, y es que son elementos 100% funcionales. Pocas veces participan en la parte estética, sirven precisamente para ponérselo. Entonces, y al ser funcionales, entonces, por ejemplo, la distancia entre ellos no puede variar mucho. No se van a poner agujeros, por ejemplo, uno cada pulgada, porque eso hace que el diámetro de la correa varíe en una gran cantidad cada paso. Entonces, normalmente cosas como los agujeros tienden a ser muy, estáticos no es la palabra, monótonos tampoco, consistentes es la palabra en sus características. Son todos muy parecidos porque son elementos funcionales. Estaba montando esto. Entonces, tenemos la carátula y tenemos entonces estas categorías identificadas. Supongamos que estas son todas las características que identificamos. Entonces, ahora lo que sigue es especificar para la característica color cuáles colores están presentes en la muestra. ¿De qué color son los fondos? ¿No los oigo? Azul y negro. Azul y negro. ¿Solo azul y negro? Plateado. Que gris. Ajá. Ah, exacto. Vean, con este de acá, es el que lo deja uno con un poquillo de dudas. Primero, porque la imagen tiene poca resolución. Y segundo, porque el fondo no es contundentemente negro. Y tercero, hay un tercer punto de confusión que se le nota como este brillo blanco, lo cual lo hace sentir metálico, igual que en los cronógrafos. Esos brillos de los cronógrafos hablan como de metálico. Entonces, acabo de notar algo que no había visto antes. Estos, vamos a ver, sus carátulas se ven más como de plástico y este se ve de metal. Nos falta entonces una característica aquí arriba que es el material. ¿Ok? Voy a agregarla para que no se me olvide. Profe, ¿y eso no es como un reflejo que se ve del vidrio? ¿O no? Nada que ver. No, porque el vidrio, ¿cómo afectaría a los cronógrafos? Ah, sí, los cronógrafos sí se ve que sí. Ujú, sí, Sí, tienes pero razón. los cronógrafos tienen como un brillito independiente, porque tenés razón, el grandote, el de arriba, podría ser del vidrio, pero ve que los cronógrafos también tienen esa reflexión especial de la luz sobre un cono. Entonces, eso es lo que hace sentir también, o sea, lo que refuerza la idea como de que es metálico. Sí, tienes razón. Ujú. ¿Sí? Después, los otros puede ser que sean de metal, pero la apariencia no es metálica. Es decir, ¿cuántos metales son azules? ¿Cuántos metales son contundentemente negros? Normalmente, para que sintamos metal, tiene que haber un reflejo, ¿ok? Un reflejo más fuerte, y entonces se siente como metal teñido de azul, como puede suceder un poco más con el bisel de este reloj, en donde los cambios de color hablan como de que es metálico, pero dentro en la carátula, esos cambios de color más bien lo hacen sentir como plástico, como metal pintado. Ese es mi punto. Ok, entonces vamos aquí arriba a registrar primero color. Y cuando me dijeron color, teníamos azul, negro. ¿Y qué hacemos con el metálico? ¿De qué color es?
¿Es un gris, profe? Este parece gris. Ahora, sí quiero que noten algo. Esta fotografía yo, en lo personal, tengo la duda de si es a blanco y negro o si es una fotografía de un reloj gris. Porque no hay nada en la superficie que me hable como de que es a blanco y negro, excepto esta mancha rojita aquí por acá, que hasta podría ser un defecto de la fotografía. Vamos a asumir que es gris, ¿ok? Ahora, no basta decir con que es gris, gris tiene variaciones. Gris como de cuánto, 10%, 50%, 80%, como de más o menos cuánto. Gris 10% es un gris claro, gris 80% es un gris oscuro. Como de un 20, no sé, profe. Confuso. Vamos a ver, como un 20% es este que está acá. Es mucho más oscuro. Es como este tal vez. 40% parece. Pongámosle 40, a ver. Listo. Ahora vámonos al tema relieves. ¿Qué características hay con los relieves? Hay unos que son como que tienen dos superficies, digamos, como niveles, digámosle así, como que va cayendo. No sé cómo Ajá. explicarlo. Ok, entonces, relieves. Esa es una característica que se usan o se emplean dos niveles. Una, para que quede claro, para que no sea difícil de interpretar esto, que son concéntricos, es decir, que son circulares y concéntricos. ¿Qué más podríamos decir de los relieves? Yo no sé si tenga que ver la distancia a la cual están como con respecto al centro, como que hay unos que están más pegados al centro, a otros que están más hacia el borde. Así. En realidad solo estos dos tienen relieve, porque este se ve plano, y este lo que tiene son los cronógrafos. Entonces, son estos dos los del relieve. Entonces, entre estos dos, ¿cómo defines eso que estás diciendo? Porque Que tienen, ve la distancia que hay del centro más o menos hasta acá, es bastante similar de la que hay de aquí hasta acá. bueno, sí. Te estás refiriendo, vamos a ver si te estoy entendiendo, como que esta gradita es más pequeña que esta otra. Sí, digamos que, por ejemplo, hay dos, digamos, porque usted también había dicho que el que está como en el puro borde, hay uno chiquitito ahí como que se levanta. Entonces, ok. A ver, Esto de acá, decís vos. ajá, eso, exactamente. Entonces son Ok, como dos diámetros o dos radios diferentes. sí, ok. Vean, aquí es donde uno tiene que agudizar mucho la observación para poder entender qué es lo que está pasando. Eso que estás diciendo lo notaste muy, muy bien y es precisamente la característica que hace la diferencia, porque es como que de las orillas él se está elevando, ¿ok? Entonces es un alto relieve. Y de este otro lado sucede al revés. Si tenemos como base la carátula, este relieve interno más bien está bajando, es un bajo relieve. ¿Comprendés? Sí, claro. Ujú. Y esta es la parte, digamos, que cuesta, como ponerlo en palabras para poderlo entender. Ujú. Entonces, aquí hay que ponerle uso de alto relieve. Es una característica. De bajo relieve. Una característica.
¿Algo más relacionado con los relieves? ¿No? Ok, bien. Hay una característica, digamos, que es muy transparente para nosotros, porque de ver tanto los relojes no la notamos, y es la relación que existe entre la carátula y la caja. La carátula está completamente al ras del reloj. No, está como hundida. Eso es algo como que hay que mencionar acá. Una de sus características principales es que se encuentra Ok, entonces sí podríamos poner como características que, digamos, que solo existen si se compara con otra categoría. con otro componente, sí, Ok. porque esa parte, con esa parte, digamos, hay relojes que juegan mucho en términos de percepción. La línea skin de Swatch, por ejemplo, lo que hace es minimizar esa distancia, hacerla al mínimo posible, y eso hace sentir que el reloj es súper delgadito. Y parece que en los relojes de cronógrafo más bien como que la nota es hacer que esa distancia sea muy grande para hacerlo sentir más pesado. Ok, ok, listo. Ahora, vean que esto ya no calza en términos exactamente de relieve, ya empieza a sonar como una categoría diferente o como una característica diferente. Por el momento voy a dejarla marcada en rojo. En caso de que encontremos otro acomodo, pues ponerlo donde corresponda. Ahora, la textura, ¿cómo es la textura? Presente en las carátulas de los relojes. Liso. Liso es una posibilidad, la otra, Como también como es que no es relieve, pero es como con lineecitas o a veces tienen puntitos o no sé, como relieve, sí. ajá, ¿cómo le Sí, podríamos poner? Lineal, tal vez. radial. Bueno, no sé. Sí, lineal. Ok. Ondas radiales, tal vez, como. O ¿Cómo? rigosa. ¿Cómo? Ajá, Rigosa. ¿Cómo rigosa? creo que es rugosa, ¿no? De Sí, 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 arrugado. Rugosa. Rugoso. rugosa, sí. Sí, sí. Ahora, lo que pasa es que textura rugosa es porque se ve arrugado y eso arrugado no se ve. Entonces, me parece más apropiado en este momento concéntrico. ¿Alguna otra textura decente? ¿Podría acercarlo un poco, profe? Es que desde aquí no veo muy bien. Ok, listo. Sí, perdón, es que con la pérdida de calidad que tiene, además por la proyección. No, es que los otros parecen lisos. Ujú. Incluso el metálico que está, vamos a ver aquí. Parece ser liso. Ok, entonces tenemos ya esas dos características que parece que es el máximo que le podemos sacar en este momento al vocabulario visual. Después de la textura tenemos cantidad de elementos y aquí es donde viene el asunto. ¿Cómo definimos cantidad de elementos? Profe, pero es que ya para eso habría que contar con las otras categorías, ¿no? Aquí es donde, vamos a ver, lo que puede estar pasando es que eso de cantidad de elementos está intentando decir algo que no se llama así.
o que sencillamente está comprendido en otras categorías, porque conforme se vayan armando, entonces de ahí forman la percepción final del objeto. Vean, si nos ponemos racionales y ponemos cantidad de elementos, entonces hay que definir claramente qué es elementos primero, porque yo podría decir que cantidad de elementos de ahí si son los elementos encima, lo que hay son agujas, cronógrafos de las agujas, hay índices, hay fecha y hay marca. Y en ese término todos son iguales. Tal vez, para ver. Sí, todos tienen fecha, todos tienen agujas, todos tienen cronógrafos, tienen índices en las agujas, tienen, índices en los cronógrafos, agujas en los cronógrafos y tienen la marca. Entonces, en ese término son muy parecidos. En lo que son diferentes es como en el ruido percibido, en la cantidad de información visual que hay en la superficie. Pero esa cantidad de información visual se forma precisamente cuando cada una de las categorías con sus respectivas características está encima de la carátula. Entonces, eso es una característica de la carátula. Creo que no. Tendríamos que cambiarla o... Por lo menos para este vocabulario visual que estamos utilizando, no. Parece que no por el momento. Ok, entonces dejémoslo ahí. Material. ¿Qué materiales tenemos presentes dentro de las carátulas de estos ejemplos? Ahora, chicos, material es material percibido. Recuerden que en este caso no estamos analizando lo que de verdad es, sino lo que parece. Yo diría como metal o plástico. Metal o plástico. ¿Algún otro material? Digamos, ahí contaría si es satinado o mate, o eso no. Eso es acabado superficial. Ah, ok. Entonces, acabas de encontrar otra característica. Profe, y digamos, de todo el cuadrante que nosotros estamos trabajando, podemos escoger 10 de eso, de todo el cuadrante. Utilizarlos todos. Ok. O sea, sí pueden escoger 10, los 10 más representativos, en caso de que tengan demasiados. Pero cuando se establecen los mínimos comunes, es mejor utilizar todos los que se tienen, porque eso aumenta la posibilidad de que veas las tendencias. Ok, listo. Listo. Pruebe. Sí, con gusto. Entonces, el material era plástico o metal. Acabado superficial, mate y brillante. Era así, ¿verdad? Sí, o satinado, creo que sí. Satinado, sí. Y este metálico, ¿qué acabado superficial tiene? Como satinado. Esa es una muy buena pregunta. Por eso les pregunto, bueno, en este caso no lo podemos aclarar, porque solo tenemos este que es como el caso de excepción. En los otros relojes es muy claro y muy consistente. O es satinado o es mate. Entonces, en su muestra ustedes verifiquen si existe también la posibilidad de que esa carátula sea brillante, que también puede suceder. Pocas veces pasa porque las carátulas, al ser destinadas a la lectura de la hora, se les intenta disminuir la cantidad posible, ¿verdad?, de ruido visual que puedan emitir. Y porque encima va un vidrio que supuestamente no, que tiene que ser brillante para que se dé la máxima transparencia. Ahora vean. Aquí ya tenemos entonces un inventario de
características por, ¿cómo se llama? Por categoría. Entonces, lo que sigue es empezar a buscar relaciones entre estas características. Los que parecen de plástico tienen algún color definido. ¿O es indiferente que se sientan de plástico y de metal y que tengan los mismos colores? O para cambiar la pregunta, ¿cuáles son los colores más frecuentes en las carátulas que se sienten de plástico? En este caso, el azul. En este caso, el azul. ¿Y las carátulas negras no se sienten de plástico? Sí, también. De hecho, yo más bien siento las, las negras un poco más de plástico que las azules. Ok, listo. Aquí es donde entonces, vamos a ver, es que uno empieza a buscar las correlaciones. Ya tengo las características aquí arriba. Y a través del estudio en la muestra, yo ya, o sea, desde el momento en que estoy capturando todas estas características, empiezo a darme cuenta, mira, todas las que son azules están siempre en relojes que son de metal, por decir cualquier cosa, ¿ok? Mira qué interesante, todos los relojes que tienen, ¿cómo se llama? Correa de cuero, tienen correa de cuero mate. O mira qué interesante, todas las correas de cuero tienen siempre costuras evidentes. Ahí es donde yo empiezo a darme cuenta entonces que existen relaciones entre los mínimos comunes y sus características. Entonces, aquí yo podría tener, digamos, una relación entre el color y el material. Normalmente se va a dar así, existen relaciones entre color y material, porque los materiales nos dan colores definidos también. Podrían existir relaciones entre el componente y un tamaño específico, que también eso puede suceder. Pero de eso nos damos cuenta hasta que está todo el inventario listo y vamos a ver, no solo de la categoría, sino de todas las categorías. Es decir, hasta que todo el inventario está listo, empezamos o podemos ver todas esas tendencias. Y es importante empezar a visualizarlas porque ayudan a redactar las directrices de diseño, que va a ser el trabajo práctico. El trabajo práctico de una vez comercial, lo vamos a ver con cada uno de los grupos el día de la consulta, es decir, el día de mañana para los grupos 1 y 2 y el jueves para el grupo 3. ¿Okay? Entonces, básicamente es el trabajo que hay que hacer en este momento para esta semana. Definir por categoría cuáles son las características y para cada una de las características, entonces definir los colores, los relieves, la textura, es decir, detallar cuáles son las posibilidades de intercambio para cada una de las características identificadas. ¿Qué sé yo con esto? Que para la carátula de un reloj, entonces los colores que puedo utilizar son estos, ¿ok? Que puede tener relieves, que puede tener estas dos opciones de textura, que va a tener, bueno, esto no lo hemos identificado, que puede ser de plástico, de apariencia de plástico o de apariencia de metal, y que su acabado superficial puede ser satinado o mate. Ahora, cuando yo tenga, por ejemplo, identificado las características que tiene tanto la caja como el bisel, yo podría encontrar correlaciones como entre el color de la caja y el color de la carátula. ¿Ok? Yo podría encontrar correlaciones como el color de la correa y el color de la caja. Yo podría encontrar entonces correlaciones como el color de los índices versus el color de la carátula, que normalmente existen porque los índices se busca que sean contrastantes para que sean legibles. Entonces, casi siempre hay relaciones entre ellos, no necesariamente de color, pero sí de contraste, como aquí puede notarse. ¿Okay? Se necesita un alto contraste. Entonces, eso es lo que podríamos decir. Puede ser que encuentren relojes con carátula blanca, índices negros, o como en este caso, de un color azul oscuro, con índices básicamente blancos. Entonces, no podemos decir que se utilizan los mismos colores, pero sí podemos afirmar contundentemente que siempre se va a potenciar el máximo contraste de figura-fondo. Y eso se convierte después en una directriz de diseño de fijo. Queda un poco más claro el tema de las correlaciones.
Ese silencio largo es un sí, es un no, es estoy pensándolo, o estoy intentando entender si entiendo. Bueno, por mi parte yo creo que sí entendí. Ok, igual como ya lo hemos vivido todo el semestre, es cuando ya uno empieza a hacer lo que le salen las dudas, ¿ok? Entonces, por el momento enfóquense en ir haciendo, digamos, la identificación de características, sí, de características por categoría y de cada una de las posibilidades de intercambio. Si les salen dudas con respecto a cualquiera de estas cosas, ¿verdad? En la realización, anótenlas al margen, las suben al TEC digital. Si la duda es muy, muy grande o si requiere una explicación más amplia, entonces me escriben para ver si hay chance de que nos reunamos y podamos aclarar la duda en consulta presencial, ¿ok? Ok, profe, una pregunta. La corrección o la revisión de la tarea pasada, como ¿cuándo la tendríamos? Es una muy buena pregunta que no te puedo contestar en este momento porque tengo que hacerla. Ok. Espero a más tardar tenerla el jueves, ¿ok? Ok, Sin embargo, ok. puedo decirte que no la necesitan. ¿Por qué no la necesitan? Porque ya para este momento, digamos, ya ustedes tenían, ninguno de ustedes, ninguno de los trabajos tenía un post-it que dijera, por ejemplo, que los relojes, el 50% de los relojes no estaban en el cuadrante correcto. Eso quiere decir que la mayor parte de los relojes sí estaban en el cuadrante donde pertenecen. Eso es todo lo que ocupamos saber para poder establecer los mínimos comunes. Si esa relación está ahí, es perfecto, ya podemos hacerlo. El problema sería que los relojes tengan que migrar de cuadrante. Si eso sucediera, entonces no podemos sacar los mínimos comunes. ¿Okay? Y porque lo otro que necesitan, además de los relojes para hacer la muestra de relojes del cuadrante, son las categorías. Y en cuanto a las categorías, de fijo las tienen bien, es decir, no hay pierde. Ok. Digamos, esto es muy consistente, entonces fijo tuvieron que encontrar la correa, las coronas, pulsadores, las abrazaderas, la caja, que es el marco del reloj, el bisel, que es la parte de arriba, los índices, las agujas, me falta algo, y los cronógrafos, por supuesto, los cronógrafos. Sí, creo que sí tenemos como los mismos, tal vez los bendecimos o los bautizamos de otra manera, más bien era la palabra bautizamos. Pero sí. Exactamente. De eso no tengo duda, porque casi todas las consultas que resolví tenían exactamente los mismos componentes. Y también yo busqué el reloj precisamente por eso, porque es fácil de identificar sus categorías. Y como tenemos ahora la condición de que no estamos en presencia, se vuelve mucho más fácil trabajar un ejercicio como este, que es más consistente, respecto de uno que sea más complejo, porque esta es la primera vez que lo hacen. Entonces, no te preocupes en este momento por avanzar, porque no necesitan al 100%, digamos, la comprobación de la tarea de esta semana para poder avanzar. Ya tienen el material suficiente y pueden hacerlo con la confianza de que tienen precisamente eso. Por lo menos el 95% del material ya listo para seguir avanzando. No es como los casos anteriores, de los trabajos prácticos anteriores, donde sí necesitábamos obligatoriamente la corrección de la tarea anterior para poder avanzar con seguridad. En este caso no es así. Ok, listo. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿Sí? viera que hay como algunos errorcillos en el PDF de la tarea. Me imagino que esta es para el viernes, como suele ser. Sí, entonces debe ser que me equivoqué al teclear. Voy a revisarlo entonces. Ok, gracias. Entonces, ¿qué tenemos al final? Algo que es como esto. Tenemos un inventario que puede estar presentado, digamos, por ejemplo, en un mapa mental. Esto también se puede presentar en un cuadro. Aquí tendríamos, en una tabla, perdón. Aquí tendríamos entonces la celda de la categoría, tendríamos las características y después, para cada característica, una especificación de cuáles son sus variaciones. Podemos hacerlo también a través de un mapa mental, es decir, es perfectamente posible.
Entonces, de aquí saldrían las ramificaciones y de aquí entonces igual saldrían las ramificaciones para cada una de ellas. Y tendríamos entonces como producto final esto, más las conclusiones que puedan ustedes sacar a partir de los resultados de este diagrama. Y las conclusiones las podemos sacar hasta el momento en que ya tienen identificadas las características de la totalidad de los componentes del inventario de categorías. Chicos, ¿alguna duda? No, profe, yo creo que está claro. Vamos ahora a ponernos a trabajar. Ok, listo. Esto es muy sencillo en realidad. Como verán, no tiene así como gran ciencia. Es muy de comprobar a través de los sentidos. Pueden toparse con un par de cosas que sean como difíciles de clasificar, pero no va a ser lo normal, no va a ser lo común. Háganlo todo entonces. Prepárenlo todo. Intenten sacar las conclusiones. Y si tienen problema con las conclusiones, que es donde yo creo que se van a topar con mayor cantidad de problemas, pues entonces me pegan la llamadita para ver si podemos hacer una consulta individual, y si no, voy a procurar el viernes tener un espacio de consulta en grupo, consulta de sesión, ¿ok? Bueno, chicos, si no tienen dudas al respecto de esto es lo que quería compartir con ustedes de la determinación de mínimos comunes. La tarea sí es para el próximo viernes, para que cuenten ya con el material suficiente para poder redactar las directrices de diseño, que el trabajo práctico va a estar centrado completamente en ese tema. Pero como les dije, cada grupo en la sesión presencial que tenemos por semana, en la sesión de consulta presencial, les voy a explicar entonces cómo se hace ese trabajo práctico. ¿Ok? Entonces voy a parar por aquí la grabación. Y nos despedimos, chicos. Bueno, profe.